No habéis rezado, capitán. No necesito oraciones. He visto hombres valientes rezar para vivir y morir en agonía. Y he visto hombres heridos rezar para morir y luego vivir en agonía. Yo cuido de mí mismo. Y ahora puede que incluso de vos. ¡En marcha! Me habéis salvado la vida. Pero me habéis arrebatado el honor. El honor de matar a otro hombre. De matar a ese hombre. Solo vivía para eso. Merece la pena morir por ese honor, capitán. Sí. Vuestra vida merece mucho más que eso. ¿Cuántos hombres murieron ayer, capitán? En ambos bandos. 1000. 5000. ¿Qué esperabais, Juana? Aunque sea una guerra santa, es una guerra. Los que lucharon por Inglaterra eran menos nobles que los que lucharon por Francia. ¿Me lo preguntáis a mí? No, capitán. Se lo pregunto a Dios. Con su luminoso testimonio, Juana nos invita a una medida alta de la vida cristiana, hacer de la oración el hilo conductor de nuestras jornadas, tener plena confianza en cumplir la voluntad de Dios, cualquiera que sea, vivir la caridad sin favoritismos, sin límites, y sacar fuerzas del amor a Jesús para amar profundamente a su Iglesia. Papa Benedicto XVI. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El pasado 13 de marzo se cumplían 9 años de la usurpación del trono petrino por parte de Jorge Mario Bergoglio, motivo por el cual hacíamos un programa recopilatorio en el cual yo os preguntaba: ¿y tú cuándo te diste cuenta que Jorge Mario Bergoglio no era realmente el Papa, sino un antipapa, un usurpador del trono petrino? Recibí muchas respuestas, opiniones de vuestra parte, algunas, las menos, en vídeo. Y hoy quiero recordaros lo que fue la participación de Leimi, una chica de México, que nos dijo lo siguiente. Vamos a verlo. Cuando abrí los ojos fue en una misa del 2019 de diciembre, cuando dijo que ella mestizó a Dios, y de entre todos esos adjetivos de señora, mujer, madre y mestiza, no pudo reconocerla como santísima, la Madre de Dios. Después dijo que no nos perdiéramos en tonteras haciendo referencia al quinto dogma, pero claro, si no podía reconocerla como Madre de Dios, que es, mucho menos iba a reconocerla como corredentora, que es. Una vez que abrí los ojos fue cuando empecé a investigar y me di cuenta de lo que significaba para el demonio la proclamación de este dogma. Quien no quiere ver quién es el que está sentado en la sede petrina, haciendo una atrocidad tras otra atrocidad, poniendo en duda que los mandamientos de Dios son absolutos, además conociendo que no fue electo canónicamente, es porque no quiere verlo. Es porque no quiere verlo. Está claro que es porque no quiere verlo. Y ahí veíamos la participación de Leimi en ese programa en el cual yo os pedía vuestra opinión. ¿Tú cuándo te diste cuenta que Bergoglio no era papa? Ella nos envió ese vídeo y nos dio sus opiniones. Pero es que ella además tiene, desde hace pocos meses, un canal de YouTube que se llama Nutrióloga de la Fe. Y vamos a verlo, aquí os lo voy a mostrar para que lo veáis.
nutrióloga de la fe, tiene poquitos suscriptores porque apenas está empezando, pero hace unos vídeos estupendos, tiene alrededor de 40 vídeos, y hoy pues va a estar con nosotros para hablarnos de Santa Juana de Arco. Le he invitado a nuestro canal para que la conozcáis. ¿Por qué? No tuve el valor de decírselo, pero quiero alistarme y combatir a tu lado. No, Pierre. ¿Pero por qué? No. Seré un gran soldado. De verdad, te lo demostraré. No tiene nada que ver con eso. Seguramente quieres luchar porque piensas que significa algo y que lo que yo hice fue glorioso. Eso es lo que quieren que pienses los que me han utilizado. Y yo los dejo. ¿Qué estás diciendo? Gracias a ti, tenemos rey. Y Francia ha dejado de ser un sueño. He oído a hombres llamarse franceses. No de su ciudad o de su región, sino de su patria. Y eso es obra tuya. Tú lo hiciste por nosotros. ¿O estamos en... Y quiero que vosotros también participéis en los comentarios, después de ver este vídeo, comentando qué os llama la atención de esta santa, qué consideráis que nos enseña a nosotros en este tiempo concreto que nos ha tocado vivir del fin de los últimos tiempos, esta santa, el llamado que Dios le hizo, la misión que Dios le encomendó. ¿En qué te inspira Santa Juana de Arco? ¿En qué te motiva a ti, en concreto? ¿Qué crees que ella nos está diciendo desde el cielo? ¿Cómo crees que quisiera que nosotros lucháramos? Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy nos acompaña Leimi desde México, que es una nutrióloga. A ver, ¿cómo es eso de nutrióloga? ¿Qué significa eso? Explícanos. Bueno, estoy estudiando nutrición y bueno, tengo 3 años que empecé a evangelizar en Instagram primeramente. Y bueno, pues al principio no era nutrióloga porque estaba estudiando medicina, pero luego después, bueno, cambié de carrera y estoy, gracias a Dios, estudiando nutrición. Y bueno, pues sí, el nombre viene por que el hombre no solamente de pan vive. Y así es. Sí, porque tú tienes un canal de YouTube que se llama Nutrióloga de la Fe. Así es. ¿Desde cuánto tiempo? Tiene desde octubre del año pasado, tiene muy poco realmente, pero bueno, pues con la ayuda de Dios ahí vamos. Bueno, pero 3 años evangelizando a la vez que estás en la universidad estudiando, pero te has dado cuenta que el Señor también te pide que des testimonio de tu fe y lo estás haciendo muy bien. Y por eso, pues como tú quisiste participar en aquel programa donde yo invité a los suscriptores a dar su testimonio de cuándo se habían dado cuenta que Bergoglio no era papa, tú participaste. Ahora yo te invito también a que participes en este programa, pues que hemos preparado, que tú has preparado sobre Santa Juana de Arco. Así es, muy feliz de que me haya invitado, muy tremendo honor. Y pues sí, vamos a hablar un poquito acerca de Santa Juana de Arco, de su vida y cómo también su ejemplo de vida se puede aplicar en la nuestra. Bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que es un ejemplo muy a tener en cuenta, sobre todo en la situación que estamos viviendo en el mundo. Cuéntanos entonces un poco sobre esta santa para que la conozcamos y sobre todo unas pinceladas que la que tú nos vas a traer hoy para que nos animemos todos a conocerla más. Ok, bueno, pues ella nació el 6 de enero de 1412 en un pueblito al noreste de Francia. Luego, de hecho, realmente antes el pueblito llevaba nada más por nombre Domremy y luego después le agregaron la palabra la Pucelle, que significa la virgen o la doncella en homenaje a ella. Y en Francia se escuchaba mucho 2 profecías. La primera decía que una mujer vendría a la ruina del país y otra que una doncella o la Pucelle proveniente de una región vendría a la salvación de Francia. Y bueno, pues la primera de la predicción se vio cumplida cuando Isabel de Baviera, esposa del rey Carlos VI, pues traicionó a su propio hijo, el Delfín, futuro rey Carlos VII, para aliarse con su pariente, el duque de Borgoña, que era partidario de los ingleses.
Así que, bueno, realmente el nacimiento de Santa Juana pues estuvo profetizado. Ella creció en una familia de campesinos, fue la menor de 3 hermanos y una hermana, y ella realmente nunca aprendió a leer ni a escribir, y este creo que es un detalle muy importante que después tendremos que tomar en cuenta al ir avanzando en la historia, porque es muy importante. Y bueno, ella creció además en una vida de fe, procuraba ser buena y tenía una gran devoción y confianza en Dios y Nuestra Madre Santísima. Hay un historiador que se llama Jacques Cordier y él es una gran fuente a la que podemos consultar si queremos profundizar más en su vida, porque él recogió pues las respuestas que ella dio en el Tribunal de la Inquisición durante pues su proceso, ¿no?, de condenación. Ella dice que hilaba lana y cuidaba del rebaño, y bueno, pues realmente sin saber ni escribir, ella ignoraba todas las cosas que tenían que ver con la guerra. Pero bueno, pues vamos a ambientarnos un poco en el tiempo en el que ella vivió, para empezar a comprender los hechos que después... Exactamente, porque dices que ella ignoraba por su situación, analfabetismo, toda la situación de la guerra, pero que Francia estaba metida de lleno dentro de la Guerra de los 100 años, porque ella nace en 1412 y bueno, llevaba ya unos cuantos años esa guerra, que duró al final un poquito más de 100 años. Sí, totalmente. Y sí, todavía faltarían unos pocos años más para que terminara, pero pues sí, claro, tuvo un papel importante. Y bueno, pues sí, durante este transcurso, cuando los ingleses estaban por capturar Orleans, y bueno, aquí vamos a abrir como un paréntesis, ella a los 13 años comienza a recibir locuciones. Ella explicaba que a menudo acudían sin que ella las llamara, o sea, nunca le faltaban cuando las necesitaba. Esto lo declaró durante su proceso de condena, y ella llamaba a estas voces su consejero, porque estas voces pertenecían a 3 santos. Y bueno, conforme pasan los años, ya no eran locuciones, después fueron las apariciones de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Ellas dos, pues sí, fueron mártires también, y cuando esto sucede, por mandato del cielo, la animan a que ayude al delfín, Carlos VII, y le pidieron que lo llevara a Reims para su coronación, así como también que ella participara dentro de la expulsión, ¿no?, de los ingleses de territorio francés. Sí, exacto. Tenía que conseguir que fuera Reims porque era el sitio donde por tradición se coronaba a los reyes en Francia. Así es. Sí, ¿qué más? Bueno, ella explica que esta llamada divina después la dirigió a Vaucouleurs, pero viendo que su familia representaba pues un inconveniente, ellos no iban a ser partícipes de que ella pues fuera hasta allá, pide ayuda a un primo al que llamaba tío, Durán Laxart, y vivía cerca de esta región, para que la acompañara a hablar con el comandante de la guarnición, Robert Baudricourt, que bueno, fue un soldado que se portó muy mal y muy escéptico también, por supuesto, al que Santa Juana le revelara que pues ella había sido mandada por estas apariciones, ¿no?, y por los mensajes del cielo. Y bueno, no le creyó nada. Santa Juana regresa a su casa, pero bueno, mientras tanto la situación en Francia empeoró. Orleans fue invadida, para ser más exactos, el 12 de octubre de 1428. Y por supuesto, después las voces fueron cada vez más apremiantes, en donde San Miguel Arcángel es quien le dice, es Dios quien comanda esto. Y a ver, vamos a repetir la frase que le dice San Miguel. ¿Qué le dice exactamente San Miguel Arcángel? Es Dios quien comanda esto. Es Dios quien comanda esto. Esto ya, cuando ella tiene 16 años y ve que ha sido invadida, hemos dicho, la ciudad de Orleans, se está poniendo la situación difícil para Francia, y San Miguel ya le dice claramente, oye, hijita, eres Dios quien comanda esto y te estamos encomendando una misión muy importante. ¿Y qué sigue después de eso? Totalmente. Y bueno, después volvió
otra vez a la misma región en 1429, años después. El 17 de febrero del mismo año, ella profetizó una gran derrota que padecerían las fuerzas francesas en las afueras de Orleans. Y Baudricourt pues se dio cuenta de que esto era imposible, ¿no? Que ella lo haya inventado tomando en cuenta la distancia en donde estaba la batalla y el tiempo que habría tomado Juana para hacer el viaje y regresar y decirle. Entonces concluyó que ella realmente había tenido un mensaje por revelación divina. Y esto pues lo hizo creer, ¿verdad? En sus palabras. Y fue así como se ganó la confianza del comandante. Y ya después cuando fue oficialmente confirmada unos pocos días más tarde, pues bueno, partió con el apoyo de dos de los soldados del comandante y fueron hacia Chinon, a través del territorio hostil de Borgoña. Te digo, Emil, que yo miro delante y lo único que veo es Francia. ¿Y cómo puede reclamar Borgoña esta parte e Inglaterra la otra parte cuando todo es Francia? Y todos somos franceses. Y Francia debería ser todo. Y bueno, pues por su seguridad fue escoltada, le dieron un uniforme, lo vistieron como si fuera un soldado hombre. Y bueno, este dato también va a ser más tarde usado en su contra en el proceso de condena. Pero bueno, ella llega a Chinon el 6 de marzo y 2 días después fue admitida en la presencia de Carlos VII. Y ella recibe una prueba por parte del rey, él se disfraza, pero ella inmediatamente, sin dudar, había como 300 cortesanos en la sala, y inmediatamente fue y lo saludó. Sí, él se puso entre los cortesanos como si fuera uno más, ¿no? Exactamente. Ella explica dentro del proceso de condena, aquí cito, dice: cuando entré en la cámara del rey, le reconocí entre los otros a merced de mi voz, que me lo reveló. Sí, así fue por revelación divina. Y bueno, el estimado Monsieur Robert de Baudricourt nos envía una joven que dice ser la doncella de Lorena en una misión divina. Pero nuestro eminente obispo quiere tener pruebas. Por ello, la someteremos a examen ante la corte entera. Sí. Vos, la Tremol, lo sentaréis en el trono mientras yo me confundiré entre la asamblea. Si descubre al verdadero rey, habrá demostrado estar bajo inspiración divina. El comportamiento, ¿cómo decirlo?, juvenil de vuestra majestad es legendario y ella os identificará. ¿Y luego? Y luego... ¿no habrá sido divertido? Obispo, no seáis tan tedioso. Al pueblo le parecerá algo milagroso y reforzará su fe en Dios. ¿Y qué tiene eso de malo? Podría no haber ningún prejuicio en ver a la muchacha. Solo la muchacha. Es una prueba muy difícil. ¿Y si? ¿Y si?
llamas, hija mía? Soy Juana de Arco de Don Remy, vuestra reverencia. Puedo hablar con el delfín. A solas. Ordeno a los demás que se retiren. Cerrad bien cuando salgáis, obispo. Mi delfín. Dios me envía a deciros que debéis reclamar vuestra corona y unir el pueblo de Francia. ¿Y por qué crees que Dios te ha elegido a ti para esta sagrada misión? Lo ignoro, pero sí comprendo el porqué de su insistencia. Los ingleses han iniciado el cerco de Orleans. Si Orleans cae, vos no llegaréis a Reims, jamás seréis rey. ¿Piensas que eso es una novedad para mí? ¿Y por qué no enviáis a vuestro ejército para levantar el cerco? No puedo, no tengo el dinero ni los medios. Y además, ya nadie cree en la grandeza de Francia. Están cansados de luchar. Vos debéis tener fe, mi delfín, y el pueblo de Francia os seguirá. Están anhelosos de creer en alguien. Lo vi en Vaucouleurs. Ellos se congregaron detrás de mí. Una campesina. Y se congregarán detrás de vos. Ese no ha sido el caso. ¿Por qué pretende ser la doncella de Lorena? Yo no soy la doncella de Lorena, mi delfín. No, claro que no eres la doncella, pero el pueblo cree que sí. ¿Por qué? Porque necesitan a alguien en quien creer, mi delfín. ¿Por qué llamas al rey delfín? Porque ese es el título del legítimo heredero al trono. Muy hábil. No es fácil ser rey cuando el pueblo ni te ama ni te teme y solo te sigue porque no tiene nada más. Dios quiere que seáis rey, mi delfín. Siempre pensé que sería un buen rey. Levantad el cerco de Orleans y marchad sobre Reims. En verdad, debería haber un camino. El ejército nunca seguiría al delfín, pero seguiría a la doncella de Lorena. Pero no soy la doncella. Habrás de aprender a no decirlo. Yo no sé mandar a un ejército. También habrás de aprender eso. Estarás rodeada de caballeros y comandantes. No tendrás que hacer mucho, solo ser la doncella. Dios no me envió para eso. ¿Cómo lo sabes? ¿No podría ser designio de Dios? Fuiste enviada a convencerme a reclamar mi corona. Ya estoy convencido, pero Orleans interpone. Yo no puedo congregar a un ejército para luchar, pero la doncella de Lorena sí puede. Dios no querría que yo viviera ese embuste. ¿Pero acaso es un embuste? Si Dios te ha enviado a conducir al ejército francés a la victoria, ¿no es de todo punto evidente que tú eres la doncella? ¿O acaso no has sido enviada por Dios? Fui enviada por Dios, mi delfín, os lo aseguro. Necesito pruebas. ¿Puedes darme una señal? Bueno, no es de extrañar que al principio, pues una porción importante de la corte, que de hecho era la favorita de la realeza, la Tremoille, fue el principal obstáculo, que se opusiera a Ana como una visionaria loca, que bueno, pues después el rey se fue convenciendo, ¿no? A través de la corte, hasta que un acontecimiento pues cambió la idea del rey, y fue que Juana, por revelación divina, conoció un secreto que solamente el rey conocía. Muchos dicen, especulan que era acerca de la legitimidad de su descendencia, de su nacimiento,
Pero bueno, ella, Juana como campesina, ella siempre no cesaba de repetir que ella no tenía idea de cómo usar armas, o sea, cómo podía llevar a cabo tan grande empresa, pero al fin y al cabo, pues era la voluntad de Dios y eso a eso nunca le puso peros. Que Sí. eso es algo que... Yo creo, desde luego, para mí, que el ejemplo de esta santa, sobre todo, es eso, que nos demos cuenta que estamos llamados todos a ser instrumentos de Dios y que cada uno tiene que cumplir una misión, y aunque nos parezca imposible o dificilísima o que no estamos preparados ni nada, pero si Dios quiere, pues Dios puede hacer todo y hay que tener esa disponibilidad que tuvo esta mujer, ¿verdad? Tan sencilla y tan humilde. Totalmente, porque sí, desde el estado de ella a lo mejor alguien podría decir, porque una campesina, o sea, de un pueblito, pero sí cualquiera de nosotros desde nuestro estado tenemos que tener, sí, esa disponibilidad de la voluntad de Dios. Además una mujer en un mundo de hombres, porque en aquella época meterse a hacer eso es verdaderamente llamativo, ¿eh? Totalmente. Y sí, o sea, antes de que Juana pudiera ser empleada en operaciones militares, fue llevada a Poitiers para ser examinada por un numeroso comité de sabios obispos y doctores. Y pues sí, el examen fue muy profundo, muy minucioso, pero bueno, esto también fue muy lamentable porque durante el proceso de condena nada de esto se tuvo en consideración, ninguno de estos exámenes. Y bueno, pues durante el juicio Juan apeló mucho de esto, pero bueno, ya iremos platicando un poco más adelante. Lo que pasa que luego nos lo cuentas, pero el juicio estaba formado sobre todo pues por partidarios digamos, por el ala inglesa, ¿no? Por eso que tenían el odio de que como ella había participado en las batallas contra ellos y les había vencido, pues en venganza realmente fue todo el juicio, ¿no? Totalmente. Y vaya, sí, los teólogos no encontraron nada herético en sus afirmaciones, porque a los asesores de Carlos les preocupaba que, bueno, las afirmaciones de Juana de hacer el trabajo de Dios, la voluntad divina, pues pudieran ser después distorsionadas, ¿no? Por los enemigos, quienes pues fácilmente después podrían afirmar que ella era una hereje o lo vincularía con la corona, ¿verdad? Del rey. Sí, bueno, o sea, que quiere decirse entonces que antes de que ella pues se una al ejército, a los soldados para luchar contra los ingleses, le hacen todo este tipo de preguntas y de pruebas y demás con teólogos y de todo y no encuentran nada herético. Ella afirma pues que esto es un mandato de Dios, que le pide que colabore en toda esta situación y al final deciden que de acuerdo, ¿no? Así es. Al final, ok, aprueban que todo es real. Y bueno, después Jean de Orleans, que fue el jefe interino de la familia ducal de Orleans, se aseguró de que la excluyeran de los consejos de guerra y la mantuvieran ignorante de las batallas. De esta manera, pues se sabría, ¿no?, la veracidad de sus revelaciones. Y de hecho aquí hay otra historia que dice que en lugar de la espada que le ofreció el rey, ella rogó que se realizara la búsqueda de una espada antigua que estaba enterrada detrás del altar en la capilla de Santa Catalina de Pierrepoint. Y esta fue encontrada en el mismo punto indicado por estas voces, por la de los santos. Y bueno, ella tomó parte en al menos 7, acciones militares y soportaba pues la carga de su armadura y bueno, como habíamos mencionado, ella realmente no sabía cómo usar las armas. Y bueno, ella, aquí hay un testimonio de su escudero, Aulón, que relataba lo ocurrido en Saint-Pierre. Durante el mes de octubre, él dice, cito, dice, cogiendo el yelmo de su cabeza, que es el casco de la armadura, respondió que no estaba sola, que aún le acompañaban 50,000 hombres y que no abandonaría ese lugar hasta haber tomado la ciudad. En ese momento, a pesar de lo que ella dijera, no contaba con más de 4 o 5 hombres. Y vaya, sí, esto es una de ayuda divina en la que... Sí. No, y luego además que una mujer de apenas 18 años, todo rodeada de hombres
como se decía, un ejército en su mayoría de chusma de soldados, aventureros, hombres movidos por la afición al saqueo y todas estas cosas. Eso también, si no es porque tiene la protección divina, pues no se puede entender que saliera bien de todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y pues sí, o sea, está rodeada de hombres donde los vicios, pues o sea, reinaban los vicios. Y de hecho, también había como unos testimonios en los que decían que sí, estaba tan protegida que incluso nunca la vieron con ojos impropios ni nada. Ella realmente sí fue muy protegida por Dios. Bueno, después de la victoria de Orleans, Juana pudo persuadir a Carlos VII para que le permitiera marchar a otras batallas para recuperar pues las ciudades, y cada una de las cuales pues terminó en victoria. Y Juana y su familia después fueron ennoblecidos por Carlos VII como recompensa por las acciones en el campo de batalla. Pero bueno, esto realmente no duró mucho. Después de este ennoblecimiento, llegó una tregua con Inglaterra que se rompió rápidamente. El gobernador de la ciudad, por aquel entonces se llamaba Guillaume de Flavy, ordenó bajar el rastrillo, que es una puerta, ¿verdad?, del castillo, y no pudo Juana volver a entrar en la plaza. Fue tomada prisionera por el conde de Luxemburg, que pertenecía al partido contrario de Borgoña. Fue capturada por las tropas y retenida por un rescate de 10,000 libras. Y bueno, de hecho, ella en Melun sus voces le hicieron saber que ella sería tomada prisionera antes del día de San Juan, que fue el 24 de junio. O sea, ella ya sabía que le quedaban pocos días, que sus días ya estaban contados. Bueno, hubo varios intentos de liberarla. Juana hizo muchos intentos de escape, ella incluido desde saltar de una torre de 21 metros, pero bueno, todo fue en vano. Finalmente fue vendida a los ingleses por 10,000 monedas de oro y luego fue juzgada como hereje en un juicio que violó el proceso legal de la época. Y bueno, pues algunos dicen, no, es que realmente no hubo traición, pero realmente sí, en el sentido de que el Guillaume Flavy, el gobernador, nada aprobó para liberarla, y de la misma manera que ni siquiera el rey, Carlos VII, se metió mano, no hizo nada. Entonces, bueno, sí, hubo traición. Ella se vio desamparada en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, porque pues Dios ahí como quiera estuvo siempre con ella. Y bueno, el obispo de Beauvais, Pierre Gauchon, la vendió en noviembre a los ingleses, como has dicho, por 10,000 monedas de oro, y la trasladaron a Rouen, donde empieza el proceso. Y no obstante haberla puesto en manos de los ingleses, el tribunal eclesiástico francés pide juzgarla. Y aunque, como usted había dicho anteriormente, todo tenía que ver con la venganza de los ingleses en desacreditar completamente lo que había hecho Santa Juana, porque pues para ellos era una vergüenza que habían sido vencidos por una mujer, y pues querían dejar intacta la reputación de Inglaterra. Entonces querían hacer probar a toda costa, si no podían hacerlo desde la política, tenían que probarlo por otros canales y probar que ella era una hereje. Y pues sí, lo que más le interesaba al tribunal era que Juana hablara sobre las señales divinas que había recibido, que desea escuchar, y sobre su seguridad de haber sido enviada por Dios. Pero sí, vaya, realmente el juicio estuvo sin pruebas. Los tribunales carecían de motivos para iniciar un juicio en primer lugar, pero se abrió uno de todos modos. Negaron a la santa el derecho a un asesor legal, llenaron el tribunal con clérigos pro-ingleses, estuvo realmente todo muy corrupto. Y sí, en lugar de cumplir con el requisito de la iglesia medieval de equilibrar el grupo con clérigos imparciales. Cuando se abrió el primer examen público, Santa Juana señaló que los partidarios estaban en su contra y pidió eclesiásticos del lado francés para pues equilibrar, pero pues sí, realmente al final la petición le fue denegada. La primera sesión pública se celebró el 21 de febrero, en donde Juana ya tenía 19 años, muy joven, y el expediente del juicio incluye declaraciones que
Juana, que según los testigos presenciales asombraron al tribunal porque, siendo que ella no sabía leer ni escribir, carecía de conocimiento de todo lo que estaba pasando, pudo escapar de las trampas teológicas que le imponían. Y aquí hay una conversación que recogieron del proceso de condena, y fue cuando se le preguntó a Santa Juana que si ella creía que estaba en gracia de Dios, y ella respondió: si no estoy en ella, que Dios me ponga, y si no estoy, que me mantenga Él. Después le preguntan: luego, ¿crees que es inútil confesarlo aunque te halles en estado de pecado mortal? Y ella responde: jamás cometí pecado mortal. Le preguntan: ¿cómo lo sabes? Porque en tal caso mis voces me lo hubieran reprochado, mis espíritus me hubiesen desamparado. Y le preguntan: bueno, ¿qué dicen tus voces? Le dicen: no temas, responde con atrevimiento, que Dios te ayudará. Y realmente era una respuesta muy, muy sabia, no cayó en las trampas. Y aquí hay otro pedazo en donde, el obispo le pregunta: ¿quieres someterte a la iglesia? Y era una pregunta bastante peligrosa. Ella le responde en todo: me atengo a Dios que siempre me ha inspirado. Le responden: he aquí una expresión muy grave, entre ti y Dios está la iglesia. ¿Quieres sí o no someterte a la iglesia? Ella responde: he venido al rey para la salvación de Francia de parte de Dios y sus santos espíritus. Aquella iglesia, la de lo alto, me someto en cuanto hice y dije. Le vuelven a preguntar: de modo que te niegas a someterte a la iglesia y a renegar de tus diabólicas visiones. O sea, era estar presionando con la misma pregunta hasta que ella cediera, pero pues no lo hizo. Ella responde: solo a Dios me remito, y en lo que toca a mis visiones, no acepto el juicio de ningún hombre. Ella en todo momento siempre puso a Dios en primer lugar, y creo que así es la respuesta que le dio la victoria en todas las trampas que le impusieron. Ella, trató que la alojaran en la cárcel de la iglesia, donde tendría pues asistentes femeninas para la protección de su pudor, pero ella persistió también, además, conservar la armadura. Antes de que hubiera sido entregada a manos inglesas, ella había intentado escapar tirándose, como ahorita lo hemos mencionado, y ella había intentado escapar, pero pues no lo logró. Y después, ahorita habíamos mencionado que lo de su vestimenta fue usado en su contra, y aquí en la deposición de Fray Isambard de Pierre, esto es un testimonio. Dice: otros varios y yo nos encontramos presentes cuando ella se excusaba por haber mudado vestimenta, diciendo y afirmando públicamente que los ingleses le habían inferido en la cárcel muchos ultrajes y violencias mientras vistió de mujer. A la verdad la vi desconsolada, llorando, desfigurada y ultrajada de tal suerte, que sentí piedad y compasión por ella. Realmente sí, cuando ella regresa a la ropa masculina, se le da otro cargo, ahora por travestismo, y aunque más tarde pues fue cuestionado por el inquisidor que precedía las apelaciones judiciales después de la guerra, el clero testifica a su favor y confirmó que ella vestía realmente la ropa de hombre en prisión para poder evitar el abuso sexual y no otra cosa. A toda costa, querían condenar a Santa Juana, le buscaban por aquí y por allá, pero pues... ¿Cómo están tus ánimos, Juana? Estarían mejor si estuviera en una prisión de la iglesia y despojada de estos grilletes a todas luces excesivos. Son para vuestra propia protección. ¿En qué se me protege? Se me deniega un abogado y soy el único testigo en mi defensa. Desafortunadamente, habéis sido acusada en un tribunal inglés. Cualquier testigo francés que pudierais llamar sería apresado y ahorcado si se presentara en Rouen. En cuanto a tu petición, reconozco que careces de instrucción, lo que te sitúa posiblemente en desventaja frente a estos eruditos, por lo que te otorgo que puedas elegir a uno de entre ellos para que te ayude como letrado con su consejo. Del mismo modo que otorgaríais a un cordero pedirle ayuda a un lobo. Recuerdo a la acusada y a todos los presentes la seriedad de la naturaleza de este juicio.
Debemos colegir que declinas la oferta de defensa. Podéis colegirlo. Anotad eso en acta. Y ahora arrodíllate y jura que responderás con la más exacta veracidad a todas las preguntas que se te formulen. No. Puesto que ignoro lo que vais a preguntarme, podríais preguntar cosas que no puedo revelar. Jura con la mano sobre los evangelios que responderás verazmente a todas las preguntas. Responderé de buen grado a todas, obispo. Excepto a las revelaciones destinadas a mi rey. Puedes prestar juramento de tu propia guisa. Podéis empezar. ¿Acaso os ordenó Dios vestir ropas de hombre? Mis ropas carecen de importancia, son materia menor. Pero las adopté a instancias de Dios. ¿Vestiríais ropas de mujer si os las diéramos? Enviadme a casa con mi madre y vestiré como queráis. Obispo, estas no son preguntas de substancia. No es posible. Prescindiremos de las ropas por el momento. Y pasaremos a tus voces y visiones. ¿Cuándo comenzaron? La Iglesia ya me ha examinado en esa materia, en Poitiers. Ya conocéis mis respuestas y las conclusiones de la Iglesia. ¿Cuándo comenzaron las voces? A los 10 años. ¿Quién te habló? Santa Catalina y Santa Margarita. ¿Cómo lo supiste? Porque ellas me lo dijeron. ¿Quién más te habló? San Miguel. ¿Y se te aparecieron? Os lo he dicho, obispo. Dímelo otra vez. Sí, se me aparecen. ¿Qué clase de cosas os dicen? Me dicen que en un plazo de 7 años se abatirá un desastre sobre los ingleses. Y después Inglaterra perderá toda Francia. ¡Silencio! ¿Cuándo las oíste por última vez? Anoche. Y de nuevo esta mañana. ¿Con qué frecuencia acuden? No hay un día que no las oiga. ¿Las llamas tú o acuden sin ser llamadas? Con frecuencia acuden sin ser llamadas. Otras veces rezo a Dios y es Él el que me las envía. ¿Alguna vez las llamas y ellas no acuden? Cuando las necesito siempre acuden. ¿Qué le pides a tus voces? Ahora mismo le pido 3 cosas. Que mi Dios continúe ayudando a los franceses. Mi libertad. Y que mi alma se salve. Entonces habéis sido traicionada. Porque sin duda vais a arder por hereje. O pasaréis el resto de vuestros días en prisión. Eso no es. Tus voces te han dicho otra cosa. Te han dicho tus voces que serás rescatada. ¿Qué te han dicho exactamente? Mis consejeras me han dado permiso para deciros que corréis un gran peligro. Dime, ¿qué es ese gran peligro? Por juzgarme sufriréis en cuerpo y en alma. ¿Qué señal le disteis a vuestro falso rey cuando os conocisteis? No tengo ningún falso Ya rey. sabes a lo que se refiere. ¿Qué señal le diste a Carlos? Preguntárselo a Carlos. Te lo pregunto a ti. No puedo decíroslo. Quizá con el tiempo. ¡Yo te enseñaré! Ahí está el potro y ahí sus servidores. Lo revelarás todo ahora. O el hermano Lamaitre empezará a extraértelo a su modo. Si me torturáis, quizá hable por el dolor.
pero lo negaré todo más tarde. ¿Por qué me castigáis por hablar con Dios? ¿Por qué? Llevadla a su celda. Todo fue distorsionado y bueno, al final, pues, bueno, le presentan una carta de abjuración en la que, bueno, realmente esta es leída en voz alta, pero como una persona que pues, realmente no sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada de estas cosas, no comprendió la fórmula. Ella afirma sin tener plena conciencia de lo que estaba haciendo. Y bueno, de ahí después ella asegura en el proceso de rehabilitación, y aquí cito: lo que estaba en la cédula de abjuración no lo entendía en manera alguna, solo comprendí que revocaba lo que Dios quisiera. Y bueno, en virtud de todo esto, Juana no fue quemada viva entonces, sino que después fue conducida nuevamente a la prisión, y como, vaya, así como no sabía leer, pues ella nada más firmó y se le condenaba a prisión perpetua. Así que bueno, pues con trampa, la santa firma la carta de abjuración, y por tanto después pasaron 48 horas de haberlo firmado. Se sintió profundamente arrepentida de su flaqueza. Como todo santo es caer y volver a levantarse, es corregir nuestros errores, todo con arrepentimiento. Y ella aquí dijo: si Dios que me envió, seré condenada, pero en verdad fue Dios quien me envió. Mis voces me han dicho que cometí una mala acción al decir que cuanto hice estaba mal y debo confesar mi error. Bueno, la sentencia después fue muy, sin discusión, fue muy tajante. Y aquí dice, aquí cito: en el nombre del Señor, amén. Cada vez que la fe errónea contagia con su pestilente veneno a un miembro de la iglesia y se transforma en Satanás dentro de un miembro, ha de impedirse con celo ardiente que el peligroso contagio invada a otros miembros del cuerpo místico de Cristo. Por ello declaramos nosotros, Pedro, por la misericordia divina, obispo de Beauvoir, a vos, Juana, llamada comúnmente la doncella, apóstata, idólatra, hechicera. Con esta sentencia declaramos que hemos juzgado sobre ti, que como un miembro gangrenoso eres excluida de la unidad de la iglesia y arrancada de su cuerpo para que no contagies a los otros miembros, y que serás entregada al brazo secular. Entregada al brazo secular significa que, bueno, ya iba a ser entregada a la suerte de que la quemaran viva en la hoguera. Y realmente es una sentencia demasiado, bueno, si de por sí el juicio era muy, muy injusto, la sentencia fue todavía más injusta. Y bueno, después los relatos de los testigos en la ejecución de Santa Juana, que bueno, ella fue quemada el 30 de mayo de 1431, describen que fue atada a un pilar alto en el Rue Marché, en Rouen. Ella le preguntó al padre Martín Ladvenu y al padre Isambard de la Pierre para sostener un crucifijo delante de ella. Un soldado inglés le hizo una pequeña cruz que puso en la parte delantera de su vestido, y ella pide que le sostengan la cruz ante los ojos hasta que muriera. Dicen que mientras las llamas empezaban a subir, ella hablaba a Dios, al arcángel San Miguel y a las santas, a voces que ella llamaba a su consejero. Y sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús, Jesús. Y bueno, después, o sea, bueno, hasta el final ella realmente siguió con la fe intacta, y podrá haberse quemado su cuerpo, pero lo que no se quemó fue su alma siguió intacta. Puedo ver un crucifijo a la altura de mis ojos. ¡Callad! ¡Puedo ver un crucifijo a la altura de mis ojos!
después de su muerte, los ingleses retiraron las brasas para, bueno, exponer su cuerpo para que nadie pudiera difundir rumores de que ella había escapado con vida, sino que se cercioraran de que realmente ella había muerto. Quemaron 2 veces su cuerpo para reducirlo a cenizas. Después de quemar el cuerpo, pues los ingleses arrojaron los restos al río Sena. 24 años más tarde se reabrió el caso, hubo una revisión del juicio, que a esto se le conoce como el proceso de rehabilitación o juicio de anulación. Fue abierto en París con el consentimiento de la Santa Sede. El Papa Calixto III autorizó el procedimiento después de que el inquisidor general Jean Brehal y la madre de Santa Juana, Isabel Romé, la solicitaran. Y bueno, el juicio estaba destinado a determinar si la condena de la santa fue manejado con justicia, y pues por supuesto que al final de la investigación descubrieron que no fue así. La santa recibe una apelación formal en noviembre de 1455 y el Tribunal de las Apelaciones declaró a Santa Juana inocente el 7 de julio de 1456. Y es hasta 1920 por el Papa Benedicto XV que fue canonizada. Y bueno, pues todo esto, su vida, si quieren profundizar, pueden encontrar los escritos de Jules Quicherat, el proceso de condenación y de rehabilitación de Santa Juana de Arco. Estos escritos están en 5 tomos y fue escrito primero en francés y después de la muerte de Santa Juana fue traducido al latín. También está La verdad de Santa Juana de 1984 por Jean-Baptiste, quien tiene los documentos originales dentro de sus escritos. También está La deposición de Fray Isambard de la Pierre, La historia de Francia de Lavis, y también Jacques Cordier, que este historiador recogió sus respuestas a las preguntas formuladas durante el Tribunal de la Inquisición en el proceso de su condena. Así que bueno, todo esto lo pueden consultar en estas fuentes que a mi parecer son muy confiables. Bueno, pues has hecho un trabajo de síntesis impresionante, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención de esta santa, si tuvieras que decir algo? Y luego también preguntarte, ¿crees tú que hoy en día, tal y como está el mundo y la Iglesia, necesitaríamos pues alguna santa de este estilo también? Yo creo que sí. Lo que más me impacta de ella fue que nunca renegó de la misión de Dios. O sea, parece realmente todo lo que pasó, y es realmente desde su estado, que ella no sabía leer, no sabía escribir, no sabía usar armas, mujer, utilizar armas. Eso fue lo que más me impactó, que nunca renegó de la misión de Dios que Dios tiene para con nosotros, desde sea cual sea nuestro estado. Y también que a pesar de que ella se equivocó, eso no lo hace menos santa, sino que si nos caemos hay que volvernos a levantar, hay que rectificar, hay que arrepentirnos, ¿verdad? La misericordia de Dios es infinita, pero hay que arrepentirnos, ¿no? Ese es el punto, el que arrepentirnos con corazón sincero. Yo creo que en este tiempo sí es necesario. El mundo ha estado muy en silencio, han estado sucediendo muchas cosas y es hora de que actuemos con valentía, que no tengamos miedo de si es necesario entregar nuestra vida por la verdad, porque es eso, si nosotros nos quedamos callados y estamos dentro de la tibieza, no, o sea, sí. No vamos a llegar. Sí, tú fíjate que hubo una película hace no mucho tiempo que era de unos jesuitas en Japón que apostataban de la fe. Entonces se trata o hay que elegir, ¿no?, entre martirio o apostasía. Yo creo que no parece que haya muchas otras opciones, ¿no? Totalmente, sí, así es. Ser tibios o estar con la verdad, totalmente. Sí, bueno, pues hay una oración a Santa Juana de Arco, no sé si la conoces, que podemos concluir con ella, que dice así:
Oh gloriosa Santa Juana, Virgen y Mártir, niña guerrera, cuyo nombre ya resuena en el cielo. Tú que sufriste las mentiras y las humillaciones de los enemigos de Cristo, ayúdame en mis propias batallas. Dios te dio un corazón de fuego y un alma de guerrera, y coronó tu frente de lirio y de laurel. Y aunque abandonada y hecha prisionera, y aun enfrentada a la muerte y a las llamas, te mantuviste firme en la fe. Por el poder del Dios de las victorias y por la intercesión de San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco. Amén. Amén. Bueno, pues hay por ahí muchas frases de esta santa, pues que se pueden encontrar en internet, ¿no? Alguna sería cuestión de encontrar alguna como para terminar con ella, ¿no? Mejor la integridad en las llamas que sobrevivir en la retratación de la verdad. Pues sí, esto es muy importante, esta frase de la santa, la verdad, ¿eh? El amor a la verdad, que como dice la palabra de Dios, os podría haber salvado, ¿eh? Nos podía haber salvado. El amor a la verdad es lo que nos salva, y cuando no amamos la verdad, nos podemos dejar arrastrar por el oficialismo, por lo que dice la mayoría, por lo que te hace sentir cómodo, por la tibieza, como dices tú. El amor a la verdad, pues aunque eso te suponga las llamas, ¿no? O lo que sea, ¿no? Total. Pues vamos a pedirle a la santa que nos alcance ese amor a la verdad por encima de todo. Yo te voy a leer otra frase de Santa Juana de Arco que dice así: defiende lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. Si encuentras esto difícil de hacer, pide a Dios la gracia de la fortaleza. Sí, va un poco en línea con lo otro. Pues aunque la mayoría diga una cosa, pues si tú crees que la verdad es otra, pues tienes que defender la verdad al precio de que sea, ¿no? Dios siempre te puede dar la gracia de la fortaleza, pues es cuestión de pedirla, ¿no? Totalmente. Aunque nos tiemble la voz, hay que defender. Bueno, pues algo más. ¿Quieres terminar con algún mensaje más que podrías dar a la juventud? O tú como estudiante universitaria, pues tratas con mucha gente joven. ¿Y cómo ves tú a la gente joven en estos momentos de gran apostasía que vive el mundo? ¿Ves confusión? ¿Ves esperanza? ¿Qué es lo que ves? Veo que realmente sí hay mucha confusión, más dentro de las universidades donde hay mucho adoctrinamiento, pero aunque la mayoría defienda esto y lo otro, nosotros hay que levantarnos. La verdad tiene que ser firme, no puede callar, sino de qué manera vamos a hacerla escuchar. Tenemos que dar testimonio también con nuestra vida, porque ese es el principal testimonio. La gente lo va a ver reflejado ese amor de Dios, y no hay que tener miedo, o sea, siempre hay que recordar que Él está con nosotros, y también recordar que los otros valen la sangre de Cristo, que es importante preocuparnos por las almas, hay que hacer de todo para recuperarlas, para traerlas de vuelta a Dios, y sí, la verdad nos hará libres. Amén. Bueno, pues nada, muchas gracias. Recomendamos tu canal, que apenas está empezando, pero para que la gente lo conozca, porque haces unos vídeos, pues últimamente pues los estás haciendo más brevecitos, ¿no? Estos breves de pocos segundos, pero muy contundentes, con diferentes temas bastante interesantes. Ojalá que la gente pues también pues lo pueda servir y puedas llegar sobre todo a la gente joven, que puedas tú hacer una buena labor en la gente joven, para que la gente joven, pues que porque muchos de sus padres no han recibido ni siquiera la fe, y entonces, claro, están muy perdidos. Totalmente, a veces el único evangelio que van a escuchar en sus vidas a lo mejor puede ser, sí, nuestro testimonio de vida. Entonces, sí, primeramente Dios, y bueno, mi canal es Nutrióloga de Fe, y pues sí, por gracia de Dios, espero que les sea de gran ayuda en su vida de fe. ¿Verdad? Un honor haber estado aquí. Nada, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.
haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.